Señor les bendiga. Este es el tema número 33 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la ley. Vamos a hablar de la gracia, perdón, vamos a hablar muchísimo todavía. Hay mucho que hablar y hay mucho que saber. Estábamos empezando a hablar acerca de las dos casas donde operan ambos sacerdocios. Acuérdate, dos sacerdocios, uno bajo la ley, el orden levítico, sí, que opera en una casa física. El tabernáculo primero, el templo que construyó Salomón después. El otro, nuestro sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, el nuestro, del cual Cristo es nuestro sumo sacerdote, opera en otra casa, en la casa espiritual de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer le había dicho, ¿en qué lugar hay que adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? El Señor le dijo, ni aquí ni en Jerusalén, viene la hora, y ahora es, ¿dónde hay que adorar? No hay lugares sagrados, no hay casas sagradas. Las religiones tienen sus lugares sagrados, la iglesia no. La iglesia nunca edificó un templo por los primeros 270 años. No había lugares sagrados, lugares físicos. No había lugar donde la gente iba a peregrinar. No había nada de eso. La iglesia pura, la iglesia original, no tenía eso. Y el templo en el cual se reunían al principio, cuando dice todos los días en el templo y por las casas, ese templo no era su templo, era el templo de los judíos, el templo de Jerusalén. Así que cuando empieza la persecución, los echaron del templo, los echaron de todos lados y ya no podían seguir predicando allí. ¿Dónde se juntaban? En casas. En casas. Las casas son la expresión pequeña, mínima, de la iglesia reunida y funcionando, pero son la expresión básica. Y la iglesia creció, avanzó, se levantó y se extendió por todo el mundo trabajando en casas. También tenían reuniones masivas en lugares adecuados seguramente, pero no edificaban templos. Quizás se juntaban en el patio de la casa del hermano X que tenía el lugar más grande, o en algún lugar X se juntaba un grupo de hermanos y en otro grupo de hermanos. La iglesia iba adaptándose. La iglesia tiene un tremendo poder de adaptación, es como el agua cuando va descendiendo. Hay una resistencia y el agua busca la forma y sigue avanzando, sigue descendiendo por la ley de gravedad. Así es la iglesia. Mira, estamos confinados hoy día, pero estamos funcionando y se está ganando gente y hay gente que está siendo sanada, la iglesia está siendo edificada, el pueblo sigue avanzando. No tenemos templos, están los templos, no se pueden utilizar masivamente para reunir a la gente, pero la iglesia se va adaptando. Así fue en el primer siglo. Entonces, cuando el Señor le dice a la mujer esto, es un golpe a la religión. No hay lugares sagrados, no hay casas sagradas. El templo de Jerusalén era un lugar sagrado, pero hoy no hay casas sagradas. La casa de Dios no es física, la casa de Dios es espiritual y la ha edificado el mismo Señor. ¿Quién soy yo para que te edifique casa?, dijo el rey. Pero el Señor ha edificado su propia casa y esta casa tiene esos tres elementos que Dios le mostró a Moisés: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es un templo celestial. Hebreos capítulo 9, voy a leer varios versículos allí, el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, acuérdate. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo.
en el cielo, ¿sí? Todavía no se había roto el velo en Jerusalén, pero aquí Pablo está hablando del cielo, del lugar santísimo en el cielo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste, está hablando en el tiempo cuando Pablo está escribiendo, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Escucha, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Hay un tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, un tabernáculo divino, celestial. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, tú puedes entender que tenemos aquí un tabernáculo, un lugar de culto que es una figura del verdadero. No es el verdadero. Esto es como cuando te toman una foto. Yo te pregunto, ¿quién está aquí? Tú me dirás tal persona. No, no está tal persona. Esa foto es la figura de esa persona, no es la persona. La persona es otra cosa. Entonces, por eso dice el libro de Hebreos que la ley de Moisés y el sacerdocio levítico operaron en figuras, en sombras, en fotografías de la verdadera, de lo verdadero, de lo real, de la verdadera sustancia. El tabernáculo de la tierra era una figura del tabernáculo del cielo. Y así como había atrio, lugar santo y lugar santísimo en la tierra, hay atrio, lugar santo y lugar santísimo en el santuario de Dios, en el verdadero. Hay uno que es figura y otro que es verdadero. Hay uno que es figura y el otro que es la sustancia. ¿En cuál opera la gracia? En el segundo. Operamos en el tabernáculo, en el templo celestial, en la casa celestial de Dios, invisible a los ojos, pero real más que el santuario terrenal. Esto tiene que quedarnos claro. Ahora, hay que entender, y voy a explicar lo más sencillamente posible, cómo es este templo celestial, este tabernáculo celestial. El tabernáculo de la tierra tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues bien, estos son, espiritualmente son tres esferas, son tres niveles. El lugar santísimo está en el tercer cielo, allí donde entró el Señor con su propia sangre en el propiciatorio celestial. Había un propiciatorio terrenal donde el sumo sacerdote una vez al año entraba con la sangre de animales para obtener la propiciación, el perdón de los pecados del pueblo. Pero Cristo entró en el lugar santísimo, en el propiciatorio celestial. Allá entró, ¿no es cierto?, con su propia sangre para consumar la redención. Así es que Él entró en el lugar santísimo del cielo. Del cielo. En el cielo está el lugar santísimo verdaderamente. Allí está el trono de la gracia, donde está nuestro Dios. También está el lugar santo. El lugar santo corresponde a la iglesia. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esto corresponde a una esfera celestial, a un nivel celestial donde opera la iglesia. Un día vamos a hablar en alguna serie
bien extensamente sobre el templo, la casa de Dios. Hay también muchas cosas que hablar, pero podemos decir hoy que cuando tú entrabas al lugar santo, en el lugar santo había tres elementos. Primero, había eh, una candelabro para alumbrar el lugar con 7 brazos, 7 lámparas. Había una mesa con panes, que son los panes de la proposición, donde estaba representado todas las tribus de Israel, y un altar de la oración, de incienso. El candelabro representa la luz, la iluminación, la palabra. La mesa de los panes representa la coinonía, la comunión, y la mesa del incienso, la oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice así, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, la doctrina de los apóstoles, el candelabro, la iluminación de la palabra, ¿sí? La comunión unos con otros, la mesa de los panes de la proposición, donde está representado y unido todo el pueblo de Dios. Las oraciones, el altar de la oración y el partimiento del pan, la cena con el Señor. Todo esto ocurría en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así es que el lugar santo tiene que ver con la iglesia. Es el nivel celestial donde la iglesia está sentada, donde funciona, donde opera. La iglesia es terrenal, pero es espiritual. Tenemos un lugar, un área, una dimensión donde operamos como sacerdotes de Dios, y de allí entramos al lugar santísimo. Por eso, en el libro de Hebreos dice, somos llamados a entrar al lugar santísimo, ¿sí? Somos llamados para entrar. Primero dice acá en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia está en el lugar santísimo. Y dice, acerquémonos confiadamente. Y en el capítulo 10 de Hebreos dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo, acerquémonos con corazón sincero, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en el lugar santo y entramos al lugar santísimo. La iglesia es el ámbito del lugar santo. El tercer cielo es donde opera el Señor, lugar santísimo, con su trono de gracia, que es el atrio. El atrio es este mundo, este primer cielo, donde está el altar de los sacrificios. El altar de los sacrificios tipológicamente es la cruz de Cristo, donde Cristo fue crucificado, derramó su sangre. Sí, derramó su sangre allí, en la cruz. Así es que el altar del holocausto, el altar del sacrificio, es la cruz de Cristo. Allí hay dos cosas. Está el altar y el lavacro. Así es que cuando la gente entra por la puerta, que es Cristo, en ese patio se encuentra primero con el altar, ¿no es cierto? Pasa por el altar y sus pecados son expiados, pero tiene que venir y lavarse en el lavacro, y ese es el bautismo del agua que produce todo lo demás. La salvación es ministrada en el altar, que es la cruz, y en el lavacro, que es el bautismo del agua. Y todas las personas que entran en la salvación automáticamente son convertidos por el Señor, o son hechos por el Señor, como dijimos antes, reyes y sacerdotes. Así es que automáticamente entras al lugar santo y eres hecho parte de la iglesia. Luego, como iglesia, vamos continuamente al atrio a ministrar la salvación a la gente, a ministrar el perdón, el amor, los milagros, las sanidades y todas las cosas que Dios tiene. Esta es nuestra tarea de evangelismo y servicio a los hombres. Vamos a hablar más de esto.
Que Dios les bendiga.